Arrendamiento financiero. Grupo de Negociación Internacional. Integrantes: Araceli Victoria Esprilla, Luz Evidente Valencia, Yajaira Montaño Angulo, Yulei Hurtado Angulo, María Fernanda Castro Garcés. ¿Qué es arrendamiento financiero? Se trata de alquilar un bien por un tiempo determinado, de manera que al final de este plazo el cliente tiene la opción de comprarlo. La gran diferencia entre un alquiler normal y el leasing es que el contrato del primero no recoge la posibilidad de hacerse con el bien alquilado en propiedad, mientras que en el contrato de arrendamiento financiero o leasing figura una cláusula de compra preferente por parte del arrendatario. Elementos tenemos al proveedor, la persona natural, jurídica o extranjera que transfiere al arrendador la propiedad del bien, objeto del contrato. El proveedor puede ser una persona dedicada habitualmente o profesionalmente a la venta de bienes. A una persona que ocasionalmente o ajena a un bien al mismo arrendador, es decir, dado el proveedor, debe ser una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. Natural o jurídica que entrega un bien en arrendamiento financiero o a una o más arrendatarios. Arrendatario: la persona natural o jurídica nacional o extranjera que celebra el contrato de arrendamiento financiero o teniendo el derecho del uso, del gozo y la explotación económica del bien en un término de condiciones contractuales respectivas. La cosa, bien o bienes se refiere al bien que se dará en arrendamiento. El precio, que será determinable al hacerse exigible. El tiempo, es el arrendamiento como lo indica de carácter temporal o definición en el tiempo en el elemento esencial. Elementos de validez, capacidad de goce y de ejercicio. Otra de las características del leasing es que se trata de un contrato a medio o largo plazo y sus condiciones son personalizadas. El arrendatario elige el producto que va a contratar en una entidad financiera que le arrendará lo elegido a cambio de una cantidad fija. Las ventajas del leasing son varias. Permite financiar la totalidad del valor de adquisición, por lo que es muy interesante para autónomos o pequeñas empresas que necesiten ordenadores o bienes similares para su puesta en marcha o renovación. No es necesaria una fianza, los intereses y la amortización de capital son deducibles. Las cuotas que hay que pagar son fijas, aunque el valor del dinero aumente. Entre los inconvenientes del leasing encontramos que es necesario contratar un seguro para el bien arrendado, puesto que los contratos no suelen recogerlo. Este hecho produce unos gastos que deben tenerse en cuenta. El interés suele estar por encima del mercado para los créditos hipotecarios. Existe riesgo de pérdida del bien en caso de impago de las cuotas. Obligaciones. Obligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor entregar el bien en arrendamiento financiero al arrendatario cuando el arrendador lo autorice. Asegurarse que el bien a arrendar se encuentre libre de gravamen, en un buen funcionamiento y sin vicios ocultos. Los reclamos cubiertos por la garantía del bien en arrendamiento. B. Cumplir con las leyes de protección al consumidor y otras que se pacten entre las partes. Obligaciones del arrendador. El arrendador que celebre el contrato de arrendamiento financiero debe estar obligado a pagar al proveedor oportunamente el precio acordado. Mantener los bienes arrendados libres de embargo durante la vigencia del contrato para asegurar la tranquila tenencia, uso, gozo del bien en arrendatario. El saneamiento por evicción. Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las señaladas en la presente ley. El arrendatario se obliga durante la vigencia del contrato de arrendamiento financiero a pagar las rentas o cánones en el plazo estipulado en el contrato. B. Asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza puramente física y económica del bien. C. Responder civil y penalmente por el uso del bien arrendado. D. Respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer frente a terceros. Los bienes del arrendamiento financiero que explote el arrendatario no formarán parte de su base de bienes y serán excluidos de la misma para los efectos de la ley. Created using Powtoon.